Buenas, viajero trotamundos. Yo soy otro trotamundos. Y en esta ocasión veremos cómo los 7 Shichibukais originales de One Piece han sido inspirados en los 7 pecados capitales de la religión cristiana. Empecemos con mi Shichibukai favorito, Dracul Mihawk, encarnando el pecado de la soberbia. Desde el momento en el que apareció por primera vez en el East Blue, ya se vio lo orgulloso que era. Fue presentado como el espadachín más fuerte, y a todos nos dejó claro que era el hombre más fuerte de que la tripulación de Luffy había visto. Destruyó como si nada los barcos de Don Krieg, y humilló a Zoro batiéndose en duelo contra él usando una espada que parecía de juguete. Todo esto con una cara seria y una mirada que desprendía arrogancia, y el resto de veces que ha aparecido en la serie siempre se ve seguro de sí mismo, orgulloso del título que porta. Jamás ha sentido miedo a pesar de todos los enemigos que han ido contra él. Se mantuvo impasible frente a todos los piratas de la tripulación de Barba Blanca en la Gran Guerra. Tampoco sintió nada cuando Crocodile le atacó en esa guerra. Incluso parecía entretenido cuando se le revocó el título de Shichibukai y la marina fue contra él con un almirante al mando. Su forma de vivir también encaja a la perfección con este pecado. Vive completamente solo en su isla, aislado del resto del mundo porque está por encima de todos. Y la mayor muestra de soberbia de Mihawk es que es un pirata que no tiene tripulación, tan seguro está de su poder que no necesita a nadie que le acompañe navegando por este mundo tan peligroso. Siempre callado, siempre calmado, siempre solo, siempre con una actitud que pasaría desapercibida si no fuese por su descomunal poder. No necesita hablar porque su fuerza ya habla por él. El hombre la cúspide de los espadachines. Ese es Dracul Mihawk. Bartholomew Kuma, el petado de la pereza. Ya de por sí tiene un poder muy curioso que nos da una pista. Puede enviar a las personas que toque a islas muy lejanas. Es un poder perfecto para alguien perezoso que no quiere luchar. Es cierto que si miramos la historia de origen de Kuma, no destaca por ser perezoso ni nada parecido, pero cuando fue presentado ante la tripulación de los sombreros de paja en la isla de Silverbark y posteriormente en Sabaody, ahí sí que podemos hacer una buena comparación con este pecado, solo que hay que analizarlo en profundidad para poder verlo claramente. No es que sea un perezoso en el sentido físico, es decir, que no es un vago, sino que es un perezoso en el sentido existencial. Te lo explico. Llega a Thriller Bark con la orden directa del gobierno de eliminar a todos los testigos de la derrota de Moria. Sin embargo, en vez de seguir la orden, pierde el tiempo preguntando y observando. Y con el sacrificio de Zoro, deja que los Mugiwara se vayan de ahí sin hacer absolutamente nada. Kuma no tiene ganas de hacer más de lo justo. Cumple con lo mínimo para no levantar sospechas. Es una forma de no complicarse la vida, ni con su conciencia, ni con el gobierno. Y luego, en la isla de Sabaody se repite más de lo mismo. En lugar de capturar a Luffy o matarlo como el gobierno quería, elige dispersar a la tripulación. Lo hace sin emoción ni motivación visible, de forma lenta y dramática, sin siquiera explicar sus razones. Estas acciones se pueden interpretar como pereza. No se molesta en justificar nada ni en fingir lealtad absoluta, ya sea al gobierno, a Luffy o a los revolucionarios. Hace lo mínimo indispensable para cumplir una versión aceptable entre comillas de su misión sin traicionar del todo a su conciencia. Su última acción fue la máxima expresión de pereza, transformarse en un cyborg que obedece sin voluntad propia. Y viendo el pasado tan triste que tuvo, tiene sentido que este pobre diablo acabe así. Es la pereza del resignado, alguien que ya no lucha contra su destino, solo deja que las cosas fluyan con el menor esfuerzo posible. Y esto es porque ya está cansado del mundo, cansado del gobierno y tristemente cansado de sí mismo. Kuma es la pereza de quien ya no encuentra sentido en luchar contra el sistema que lo domina. Gecko Moria, el pecado de la gula. Este es más obvio que el anterior. Devorado a sí mismo por su propia gula, no de comida, sino de poder. Su fruta del diablo, la Kage Kage no Mi, le permite robar las sombras de sus enemigos y absorberlas como si se las comiese para así obtener más poder. No entrena nada, solo come sombras para ser más fuerte. Su físico refuerza este simbolismo. Parece una bola con patas con una bocaza enorme para tragar. Este tío, cuando estaba en su prime, podía enfrentarse al mismísimo Kaido, pero desde entonces se hundió en la decadencia. Solo quería alimentarse de las sombras de otros para fortalecer a su ejército de zombies. La gula en su estado más podrido. No querer esfuerzos, solo consumir y consumir.
Boa Hancock, la mujer deseada por todos los piratas y marines. Este es un caso curioso, ya que a diferencia del resto de Shichibukais, Boa refleja el pecado de los demás. Mientras que Mihawk es arrogante, Kuma perezoso, Moria glotón y el resto siguen ese patrón, Hancock no es lujuriosa, sino que ella despierta la lujuria en los demás. Ella no es la personificación de la lujuria, ella hace que los hombres pequen de lujuria. No solo es considerada una de las mujeres más bellas del mundo, también su poder deja bastante claro que la emperatriz está hecha para esto. Cuando un hombre siente atracción por ella, normalmente atracción sexual, ella puede dejarlo petrificado. Como acabo de decir, ella no peca, sino que hace que los hombres pequen si cuando la ven sienten atracción o lascivia, y su castigo es quedarse de piedra. Crocodile, el pecado de la avaricia. Ya de por sí es uno de los personajes más ricos, que se presentó como el dueño de un casino en Arabasta. Y en la Cross Guild, el papel de Buggy es ser la cara visible y tener influencia. El de Mihawk es tener el poder para que esta alianza sea temida y respetada. Y el papel de Crocodile, en términos simples, es poner la pasta. Pero su avaricia va mucho más allá del dinero. Quiere poder y control. No le bastaba con ser inmensamente rico y el dueño de un casino y de una mafia. Siempre quiere más. Quería provocar una guerra civil en Arabasta para poder derrocar al rey y hacerse con el control del país. Aparte de buscar sin descanso el arma ancestral Plutón para tener un poder absoluto. Crocodile es el típico avaro que nunca tiene suficiente, pero su avaricia no se mide en dinero, sino en ambición. Y aunque en un principio la ambición puede estar bien, tener tanta es lo que le hizo caer. Su deseo de tenerlo todo lo deja con las manos vacías. Aunque hubiese conseguido lo que quería si no fuese por la tripulación de Luffy, rápidamente se había puesto a maquinar más planes para obtener más poder y control, y tarde o temprano iba a caer sin necesidad de la intervención de los Mugiwara, porque Crocodile siempre va a querer abarcar más de lo que puede conseguir. Don Quijote do Flamingo, el villano favorito de muchísimos fans de este manga anime. Representa el pecado de la envidia. Cuando nos cuentan su pasado ya se entiende por qué hace todo lo que hace. No es porque quiera poder y punto, ni tampoco es solo un tema de venganza. La palabra que más define sus motivaciones vitales es envidia cochina. Es así tal cual. Nació como un tenryubito, y esa es la clase social más alta del mundo de One Piece, querido Trotamundos. Si naces como un tenryubito, vas a tener la vida más fácil de todas. No tienes ninguna preocupación, todo el mundo hace lo que le ordenes, puedes tener todos los esclavos que quieras, etc. El mundo se arrodilla ante tus pies por el hecho de haber nacido donde has nacido. Doflamingo nació con estos privilegios, saboreó esta vida de lujos y poder, y de repente su padre le dice que eso está mal y que toda su familia renuncia a sus privilegios. ¡Pum! Su vida cambia completamente. Eso jamás lo superó. Mató a su padre como venganza y desde entonces odia a los tenryubitos, pero también desea volver a ser uno. La única palabra para describir eso es envidia. Esa envidia lo convierte en un monstruo. Se disfraza de Dios, manipula y destruye lo que sea que le hace sentirse inferior. Si eres un fan de Doffy, tal vez no te guste lo que voy a decir, pero Doflamingo es un ser envidioso que no quiere ser mejor. Quiere que todos sean peores que él para sentirse superior. Vamos con el último de los 7, Jinbe. Hemos visto que los pecados corrompen a los Ichibukais, excepto a Mihawk, que no le perjudica ni le beneficia, y a Hancock, que lo que hace es incluir el pecado en los demás. Pero Jinbe es diferente. Representa el pecado que purifica. Yo lo llamo la ira justa. Su cara de normal ya parece como si estuviese enfadado con el mundo, y cada 2 por 3 pone esta cara de ira, pero su rabia no nace del ego, sino de la injusticia. Sobre todo saca a relucir ese careto de odio cuando se muestra la discriminación que su raza ha sufrido durante siglos. Nació y creció en un mundo que despreciaba a los suyos. Los Gyojin eran esclavos imaginados, tratados como bestias, y eso le generó una rabia interior que lleva dentro a día de hoy. Arlong tenía esa misma ira, pero no pudo controlarla. Jinbe supo canalizarla y eso lo hizo más fuerte. Dentro de él tiene mucha ira, pero es la ira controlada y protectora, no destructiva. Cuando pelea,
cuando defiende, cuando se enfrenta a los humanos defendiendo su raza, lucha con la furia de los oprimidos. Jimbe es un pecado que se convierte en virtud. ¿Y tú, querido Trotamundos? ¿Estás conmigo y piensas que Oda se inspiró en los 7 pecados capitales para crear a los 7 Shichibukes originales? ¿O crees que es mera casualidad y simplemente veo lo que quiero ver? Respóndeme en los comentarios y también dime en qué minuto ha pasado Goku correteando por la pantalla como hace ahora. Se me cuela en todos los vídeos y siempre se me escapa. Y si te gustaría ver más vídeos, querido Trotamundos, no dudes en suscribirte y darle like. Se despide otro Trotamundos. ¡Hasta la próxima!